Hola, en este video seguiremos revisando los problemas de optimización de redes. Específicamente, estudiaremos el problema de flujo máximo. En esta clase nos proponemos comprender la caracterización del problema de flujo máximo, aprender a modelar un problema de flujo máximo y resolver el modelo e interpretar el resultado obtenido. Para introducirnos en este tema, estudiaremos el siguiente problema. El gobierno de una municipalidad de la provincia necesita realizar tareas de mantenimiento de una avenida muy importante, que permite a los automovilistas llegar en forma directa desde la zona centro, nodo 1, hasta una zona industrial, nodo 6. Antes de iniciar las obras, han establecido un conjunto de rutas alternativas que pasan por zonas urbanas normalmente poco transitadas. Tras un análisis detallado, se pudo determinar que la capacidad de cada ruta varía en diferentes sectores. Por ello, se construyó la tabla adjunta en la que se indica la cantidad máxima por hora de automóviles que pueden circular de un punto al otro. Se desea establecer la circulación máxima por hora de automóviles en el sistema. Como podemos observar, en este problema existe un nodo de entrada, al que también podemos llamar fuente, y un nodo de salida, al que también podemos llamar sumidero. Existen diferentes unidades que fluyen a través de la red desde esta entrada hasta la salida, y se tiene asociado a cada canal que conecta a dos nodos una capacidad máxima de flujo por unidad de tiempo. El objetivo es encontrar la máxima circulación de unidades posibles a través de la red por unidad de tiempo, así como la forma en que ésta puede lograrse. Para poder optimizar este problema, lo primero que debemos hacer es modelar sobre una red toda la información relevante. Partimos desde el enunciado que describe todo el problema expresado en lenguaje natural, además de una tabla que condensa la mayor parte de la información. De la misma podremos obtener la estructura de la red, ya que se nos informa cuál es la dirección en que fluyen los automóviles, así como la capacidad máxima por hora. A partir de la información de origen y destino, podemos conectar los diferentes nodos por medio de arcos, obteniendo de esta manera la estructura de la red. Ahora consideraremos la información de capacidad, la cual indicaremos en cada arco correspondiente. De esta manera, hemos podido construir una red que constituye una abstracción que modela toda la información relevante para la resolución del problema. A partir del modelo de red obtenido, lo que buscaremos ahora es algún método que permita optimizar las variables de decisión asociadas a este problema. En este sentido, existen diferentes métodos. Particularmente, nosotros utilizaremos la optimización a partir de un modelo de programación lineal del problema de flujo máximo. Entonces, el modelo propuesto tendrá como objetivo la maximización del flujo total que circula por la red por unidad de tiempo. Existirán dos tipos de variables de decisión, x sub ij, que indicará en cada caso el flujo por unidad de tiempo a través del arco ij, es decir, en nuestro caso, la cantidad de automóviles por hora que pueden transitar entre dos nodos. Y por otro lado, una variable f que representa el flujo total por unidad de tiempo a través de la red. En nuestro problema se refiere a la cantidad de autos que fluyen por la red por hora. Existirán dos tipos de restricciones. Restricciones de flujo, que aseguran que el total de unidades circulantes que ingresan en un nodo sea igual al total de las que salgan por el mismo. De manera que por cada nodo estará garantizado el flujo de unidades. Existen diferentes formas de plantear estas restricciones, pero la más simple es mediante una restricción de igualdad que establece que la suma de todo el flujo entrante menos la suma de todo el flujo saliente en cada nodo debe ser igual a 0. Debe considerarse además que en el nodo 1 el flujo entrante estará dado por la variable f, mientras que en el nodo n el flujo saliente deberá tener el mismo valor.
Otro tipo de restricciones que serán tenidas en cuenta son las referidas a la capacidad del canal. Básicamente, se establece que ningún flujo podrá superar la capacidad máxima del arco correspondiente, indicado por la constante U sub ij que está dado en la tabla inicial. Finalmente, se deberá agregar las restricciones de no negatividad correspondientes a todas las variables del problema. Ahora nos enfocaremos en plantear el modelo de programación lineal específico para nuestro problema bajo estudio. Inicialmente, definimos las variables de decisión. Empezaremos por x y j, que representan el flujo por unidad de tiempo de automóviles que pasan por el arco IJ. Además, definimos la variable f, que representa el flujo de automóviles total que circula por la red por unidad de tiempo. En este caso, la unidad de tiempo era la hora. A continuación, expresamos el objetivo del problema, que como sabemos es la maximización del flujo total por unidad de tiempo, representado por f. Es decir, nuestro objetivo es maximizar el valor de esta variable. Lógicamente, el total de lo que entra al sistema es igual al total de lo que sale, siempre en relación a la unidad de tiempo, en este caso la hora. Ahora comenzaremos a incluir las diferentes restricciones. Respecto a las restricciones de flujo, tendremos una por cada nodo. Empezamos por el nodo fuente, es decir, el nodo 1. Y sabemos que el total de lo que entra, en este caso flujo total, representado por la variable f, deberá ser igual al total del flujo saliente, en este caso representado por la suma de x12 más x13. Para el nodo 2, debemos asegurar que todo lo que llega desde el nodo 1 debe ser igual a todo lo que salga, en este caso, hacia el nodo 5. En el nodo 3, observamos que podrán ingresar unidades desde el nodo 1 y éstas podrán fluir hacia los nodos 4 y 5. El volumen de dicho flujo estará dado por la suma de las variables x34 y x35. Sobre el nodo 4 se realiza un análisis equivalente a los anteriores y en el nodo 5 podemos observar que pueden llegar unidades desde el nodo 2 y el nodo 3, por lo que la suma de las variables correspondientes deberá ser igual al total que sale en dirección al nodo 6. Dado que este nodo es el nodo sumidero, y como además se reciben unidades desde el nodo 4, el total de las mismas debe ser equivalente a f, por lo que el flujo total por unidad de tiempo es igual a x46 más x56. Ahora debemos considerar las restricciones de capacidad de canal. En cada arco está indicado el máximo flujo permitido, y en este caso, como el flujo de automóviles por hora que pasan del nodo 1 al 2 está representado por x12, entonces el valor de esta variable deberá ser menor o igual a 300, que es el máximo permitido para este arco. Completamos las demás restricciones de capacidad y finalmente agregamos las correspondientes restricciones de no negatividad que completan el modelo. De esta manera, a partir de la red, hemos podido construir un modelo de optimización que permitirá maximizar el flujo total por hora de automóviles que circulan por la red. Ya hemos planteado el modelo, lo que resta ahora es simplemente resolverlo. Una forma simple de hacerlo es recurriendo a algún programa de optimización que permite resolver programas lineales. En este caso, yo he optado por utilizar Solver sobre una planilla de cálculos. Entonces, simplemente planteamos el modelo previamente desarrollado en la planilla. Sobre la misma, deberemos indicar los cálculos para cada una de las restricciones, así como para la función objetivo, apuntando siempre a un conjunto de celdas que representarán a las variables de decisión. Una vez hecho esto, abrimos Solver y configuramos la información del modelo, es decir, la celda que contiene la función objetivo, el tipo de función objetivo, en este caso de maximización,
el conjunto de celdas que cambian, es decir, que contienen el valor de las variables, y se indica además las restricciones correspondientes. Deberemos recordar que al ser un programa lineal especificamos que el método a utilizar es simplex LP. Al resolver el problema, obtenemos como resultado el valor de todas las variables x sub i j, así como el flujo total por unidad de tiempo, correspondiente a f. Queda un resultado de 300, es decir, el flujo máximo de automóviles por hora que transitan por la red. Podemos observar además que en todos los casos el flujo por arco nunca supera la capacidad del mismo. Si trasladamos los resultados de las variables a la red, podemos observar más fácilmente cómo se distribuye el flujo a través de la misma. Vemos que el flujo F de 300 automóviles por hora ingresa por el nodo fuente 1 y pasa a los nodos 2 y 3, respetándose las capacidades de los canales correspondientes. Desde el nodo 2, la totalidad de los autos pasarán al nodo 5, mientras que desde el nodo 3, los autos que lleguen se distribuyen entre los nodos 4 y 5. Las 150 unidades por hora que fluyen por el nodo 4 pasarán al 6, mientras que en el nodo 5 se juntan el flujo que llega desde los nodos 2 y 3 para seguir en dirección al nodo 6. Por este nodo sumidero pasarán las 300 automóviles por hora que llegan desde los arcos 4,6 y 5,6, correspondiendo este número de flujo de salida al total del flujo de entrada. Es importante observar que los arcos 1,2 y 1,3 en total permitirían un flujo mayor que los 300 automóviles por hora calculados para F. Sin embargo, diferentes restricciones de capacidad entre los arcos intermedios actúan como un cuello de botella, impidiendo que el flujo total sea mayor. Es por este tipo de situaciones que resulta tan importante la posibilidad de resolver problemas de flujo máximo. Existe una gran cantidad de otras situaciones que pueden ser modeladas como problemas de este tipo. Conclusiones. En su forma elemental, en el problema de flujo máximo, se busca determinar la circulación máxima por unidad de tiempo de un bien a través de la red. En la misma, se considera un único nodo de entrada o nodo fuente y un único nodo de salida o nodo sumidero. Puede resolverse a partir de un modelo de programación lineal, cuyo objetivo es maximizar la circulación total por unidad de tiempo en la red, y donde las variables representan los flujos que pasan por los diferentes arcos en relación también a una unidad de tiempo. La variable f indica el total de flujo a través de la red. Existirán dos tipos de restricciones: las restricciones referidas a que en cada nodo el flujo entrante es igual al flujo saliente, y las segundas referidas a la capacidad de cada canal, es decir, la cantidad máxima de unidades que pueden fluir por un arco siempre por unidad de tiempo. Una vez que se ha planteado el modelo de programación lineal, será posible resolverlo fácilmente a partir del uso de algún software. Finalmente, debe considerarse que existen otros métodos para la resolución de problemas de flujo máximo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.